Buenas tardes. Bueno, a pedido especial de José Sánchez Toranzo, director del Archivo Histórico de la provincia, les voy a hablar esta tarde sobre, en este día tan especial, 24 de septiembre del 2020, de lo que fue la batalla de Tucumán y de la importancia que tuvo la batalla de Tucumán en el contexto de las guerras de independencia y en el contexto de la historia argentina. Bartolomé Mitre, para citar un viejísimo y clásico historiador, sostenía que la batalla de Tucumán había sido la madre de todas las batallas, por cuanto el triunfo en Tucumán de alguna manera había asegurado el triunfo de la Revolución de Mayo. En este sentido, es muy importante tener presente que efectivamente el triunfo de Belgrano en Tucumán fue significativo para definir el posterior curso de los acontecimientos en el Río de la Plata. El contexto en el cual se dio la batalla, bueno, ustedes recordarán, el ejército del norte había tenido una derrota muy fuerte en 1811 en Huaqui, allá en el límite entre Perú y entre el actual límite de Bolivia y Perú, en el Desaguadero. A partir de esa derrota se habían sucedido una serie de retiradas, retrocesos, llevan meses y muchas leguas, donde este ejército diezmado, cada vez con menos hombres, desmoralizado, ya convirtió en imposible el sueño o la ambición, el ideal que tenían los revolucionarios de Mayo de sumar a las ciudades altoperuanas a la causa que se había iniciado en Buenos Aires en 1810. A Belgrano le encomiendan la dirección de ese ejército cuando ingresa a la quebrada de Humahuaca, lo que sería el actual territorio argentino, y él parte allí, se hace cargo de las tropas, consigue en muy poco tiempo revertir esa situación de desmoralización y de falta de disciplina y ocasionada por tanto tiempo de retiradas, protagoniza ese episodio tan épico como fue el éxodo jujeño, que luego fue bautizado así por Ricardo Rojas, y se dirige hacia Tucumán, se dirige hacia el sur, desde Jujuy, con órdenes muy claras y precisas y bastante fundadas y justificadas en realidad del segundo triunvirato en Buenos Aires, que le planteaban la necesidad de retroceder hasta Córdoba, por cuanto nadie confiaba que un ejército en las condiciones en las que se encontraba el ejército del norte iba a poder hacer frente de manera exitosa a los ejércitos realistas que los perseguían. Y entonces consideraban que era necesario retroceder hasta Córdoba, buscar de hacerse fuertes allí para desde ese lugar organizar una resistencia al avance de los realistas. Belgrano no estaba muy convencido respecto a que esta fuera una buena opción. ¿Por qué? Porque él consideraba que esa huida interminable iba a terminar en una derrota, sin que necesariamente haya un enfrentamiento. El solo hecho de leguas y leguas recorriendo, abandonando a los pueblos, abandonando las ciudades, no sumando a nadie, perdiendo cada vez más hombres que no desaprovechaban cualquier oportunidad para desertar, iba a hacer que ese ejército llegue prácticamente disuelto a Córdoba. Entonces él sostenía que era necesaria una jugada arriesgada, que era enfrentarse, aunque fuera en adversidad de condiciones, a los realistas. Por supuesto, no tenía en ese entonces Belgrano demasiado prestigio como militar, porque pues sus intervenciones militares en la campaña del Paraguay habían fracasado. No era una persona que gozara de un enorme respeto por sus cualidades militares en aquel año de 1812, y porque además había una situación real y objetiva y que estas tropas tenían muy pocos hombres, muy pocos caballos, muy poco armamento, etcétera, que lo convertían en un flanco relativamente fácil para ser derrotado por los poderosos ejércitos realistas que al mando de Pío Tristán retrocedían o avanzaban desde el norte. Bueno, cuando Belgrano llega a Tucumán, que no llega a Tucumán, sino que directamente toman un camino que unía directamente de la posta de Yatasto hacia Santiago del Estero, cuando pasan por la encrucijada, cruce de caminos donde se unía uno que dirigía hacia la ciudad de Tucumán, envía a Balcarce hacia la ciudad a los fines de que buscara aquí refuerzos para esa tropa que venía en las condiciones que ya describí.
Balcarce llega a la ciudad de Tucumán y se encuentra con una paradoja. Por un lado, las autoridades capitulares de la ciudad, es decir, los miembros del Cabildo, Domingo García, entre otros, ya habían huido, temerosos de la inevitable derrota que se avecinaba o la, bueno, que era la inminente situación que percibían que iban a caer en manos realistas de forma prácticamente inmediata. Digo que había una paradoja porque mientras las autoridades capitulares habían tomado esa actitud, cuando Balcarce se reúne en casa de Arauz para solicitar a los vecinos apoyo para el ejército, encuentra una respuesta curiosa. Le dicen, mire, nosotros no le vamos a dar ni un caballo, ni un arma, ni un hombre, si es para que ustedes sigan su camino hacia Córdoba. Ahora, si la decisión que toman es que se queden acá en Tucumán, que defiendan la ciudad de Tucumán del avance realista, cuenten con todo nuestro apoyo, es más, como la suerte de doblar la apuesta, le podemos dar el doble del que nos piden. Bien, entonces en estas circunstancias confluyen de un lado esa idea que ya se había pergeñado, que había pergeñado Belgrano, de que no tenía sentido esa fuga interminable hacia Córdoba, y por otro lado el apoyo expreso de los vecinos de Tucumán que lo deciden a él a quedarse aquí, manda las tropas desde la encrucijada hacia la ciudad de Tucumán, y en septiembre de 1812 comienzan los preparativos para el gran combate. En conclusión, lo que Tucumán le aporta, más allá de ese apoyo político decidido, más allá de haber dado los elementos para que tomaran la decisión de quedarse y hacerle frente a los realistas, también fue un apoyo significativo desde el punto de vista de su potencia militar, pues le suman los 800 gauchos que van a ser claves, con la caballería gaucha va a ser claves en el curso de la batalla del 24 de septiembre de 1812. Bueno, llega el día 24 de septiembre, también hay una anécdota que relata Gregorio Herrera de la Madrid que resulta agradable para conocer. El camino de ingreso hacia la ciudad de Tucumán, desde el norte, viniendo desde el norte, era por lo que sería actualmente la calle 25 de Mayo, en donde está el archivo histórico de la provincia, era el lugar por donde debían pasar las tropas realistas si entraban desde el camino real que venía desde el norte. Pero esa madrugada, Manuel Belgrano había enviado a Gregorio Herrera de la Madrid con una patrulla que avanzara un poco para ver y trajera novedades de por dónde venían los realistas. Y Herrera de la Madrid relata que encontró en una angostura del camino unos pajonales muy secos, en esta época de septiembre, tan secos aquel año 1812 como está resultando este 2020, y decide prenderle fuego y de esa manera, dice a los de la Madrid, le bloquee el paso hacia Tucumán a las tropas de Pío Tristán, que en lugar de tener que ingresar a la ciudad por el norte, tuvo que recostarse hacia el oeste, hacia lo que sería Tafí Viejo, digamos, en la actualidad, la zona de Tafí Viejo, y entrar, digamos, a la ciudad por lo que era el camino del Perú, que ingresaba a la ciudad por el lado sur de la ciudad. Otras interpretaciones son diferentes y dicen que en realidad no tuvo mucho que ver el incendio de Alarón de la Madrid, sino que Pío Tristán decidió hacer como una maniobra envolvente, esquivar a la ciudad, ponerse al sur de las tropas de Belgrano de manera tal de cortarles la retirada. Esto queda sujeto a la especulación y el debate entre los historiadores, pero lo cierto es que las tropas que Belgrano las había desplazado, dispuesto, esperándolas hacia el norte de la ciudad, cuando toman noticia y toman conocimiento de que van a ingresar por el sur, resuelve, obviamente, desplazarlas hacia el ingreso sur de la ciudad en una planicie que era realmente muy, muy adecuada para las características de las batallas que se desarrollaban en el siglo XIX. Tan adecuado era ese terreno del campo de las carreras para las batallas, que no fue la única batalla que tuvo lugar en ese lugar. Si bien la de Tucumán fue la primera, hay una famosa batalla llamada Batalla de Ciudadela, donde Facundo Quiroga se enfrenta nuevamente a la Madrid unos años después, y bueno, y hubo otras más durante las llamadas guerras civiles de la primera mitad del siglo XIX. Pero volviendo al relato principal, vuelven las tropas, se dirigen hacia el campo de las carreras, despliega el ejército a la espera de
el arribo de la llegada de los realistas. Que por otra parte, ellos, los realistas, no esperaban encontrar un ejército en pie de guerra esperándolos. Lo que ellos esperaban era más bien continuar con esa rutina de persecuciones indefinidas e indeterminadas que habían arrancado allá lejos y hace tiempo ya. Entonces, hay un efecto sorpresa que juega a favor de Manuel Belgrano, pues buena parte de la artillería de los realistas venía a lomo de mula sin haber sido aprestadas, digamos, para el combate. Por supuesto que en cuanto Pío Tristán ve a un ejército esperando para el combate, aún inmediatamente da las órdenes, comienzan a alistar su artillería, se preparan y comienza una batalla que va a ser conocida por su confusión, por su trámite caótico, desordenado. José María Paz, que en aquella época era ayudante de artillería en el Ejército del Norte, que luego fue el famoso General Paz, comentaba en sus memorias que siempre era una cosa muy habitual que tras las batallas, y participó en muchísimas batallas de paz, porque no solamente acompañó todas las campañas del Ejército del Norte con Belgrano, sino que luego fue un protagonista de las guerras civiles también importantes, ¿no es cierto?, de la historia argentina. Bueno, él decía que al finalizar las batallas, en esa noche posterior se juntaban los soldados, los oficiales, en una rueda, en un fogón, y cada uno contaba en qué parte había estado, qué había sucedido, qué había ocurrido, de qué manera, etcétera, y que así, decía Paz, al finalizar esas jornadas, todo el mundo se quedaba con una idea más o menos acabada de cómo había sido el trámite del combate. José María Paz comentaba que nunca pudo él darse una idea cabal de cómo había sido el trámite de la batalla de Tucumán por el grado de confusión que tuvo en su desarrollo. ¿En qué se basa esta gran confusión? En que tuvo un resultado muy dispar. Digamos, cuando se lanza el ataque, los patriotas, sobre todo la caballería gaucha tucumana que se acababa de sumar en apoyo a Belgrano, arremete contra el flanco izquierdo de los realistas, los dispersan, los persiguen y los sacan afuera del campo de batalla. Es decir, tienen un triunfo categórico. Pero mientras esto sucede en el ala izquierda, en el ala derecha ocurre todo lo contrario. El ala derecha realista, con su artillería, con su infantería y demás, desplaza y saca del campo de batalla al ala izquierda de los patriotas. De manera tal que es como se genera un gigantesco remolino humano y de caballos, donde todos terminan medio expulsados de donde era el propio campo de batalla, incluyéndolo al propio Manuel Belgrano, incluyéndolo al propio Pío Tristán, y de manera tal que en la confusión de la jornada ninguno tenía la certeza de quién había sido el vencedor, de quién había triunfado. Ni los patriotas ni los realistas. Ante esta situación, Belgrano resuelve reagrupar a sus tropas y dirigirse hacia el Rincón como si fuera camino hacia Córdoba, pero se repliega, digamos, desde la ciudad, unas cuantas leguas de la ciudad, y lo envía nuevamente a Paz a que busque en la ciudad qué noticias había de cómo había sido el curso de la jornada. Bien. Y cuando Paz llega ya al anochecer a la ciudad de Tucumán, se encuentra con que efectivamente la ciudad estaba en poder de los patriotas y de que no solamente habían derrotado a los realistas, sino que le habían capturado buena parte de sus armamentos, municiones, carretas, caballos, etcétera, etcétera. ¿Qué había sucedido? En esa persecución alocada de los gauchos tucumanos que los sacaron a los realistas del campo de batalla, atrás de donde se había desarrollado la batalla, se encontraron con todos los pertrechos del ejército de Pío Tristán. Entonces, Díaz Vélez, automáticamente, un hombre experimentado antes de la guerra, se da cuenta del valor que esto tiene, inmediatamente da la orden de que se los tomara y se los trasladara al centro de la ciudad. Y estas pérdidas de artillería, de armamentos y de caballos es lo que determinará a Pío Tristán a retirarse. Digamos, en la mañana del 25 de septiembre, Belgrano retorna a la ciudad con la intención de terminar la tarea que había quedado relativamente inconclusa el día 24, es decir, infligirle una derrota definitiva a Pío Tristán, pero cuando llega a la ciudad se encuentra con que Pío Tristán ya se había retirado.
había decidido replegarse hacia el norte, volver hacia Salta, en función de las pérdidas que había sufrido, digamos, en la jornada. El triunfo fue realmente muy decisivo para el curso de la Revolución de Mayo. ¿Por qué? Porque frenó el avance realista hacia el sur, ya nunca más las tropas realistas pudieron pasar desde Tucumán hacia el sur, y esto le aseguró un dominio territorial al gobierno revolucionario que se iba a consolidar en Buenos Aires, que iba a ser posible que se convoque a la Asamblea del año 13, que iba a ser posible que se convocara al Congreso que declaró la independencia en 1816, y con esta seguridad de dominar esta porción territorial con una estrategia defensiva, digamos, instalada acá en Tucumán, le iba a permitir a San Martín desplegar su estrategia de cruzar los Andes para liberar Chile y Perú. Y es por eso que Mitre decía, y a eso lo siguen muchos historiadores luego, que realmente la batalla de Tucumán fue decisiva para el triunfo de la revolución y de la independencia en Sudamérica. La batalla de Tucumán no solamente involucró a los soldados que participaron en ella, sino que tuvo enormes consecuencias en toda lo que sería en toda la sociedad colonial, en toda la economía. La guerra fue, por sus efectos transformadores, fue tan importante la guerra como la misma revolución. Por eso es que es tan bueno ese título de ese libro de Tulio Alperín, Revolución y Guerra, porque realmente es este par, la revolución de un lado y la guerra del otro, los dos potentes, son esos dos elementos potentes que transforman la realidad social, política, económica del territorio del Virreinato del Río de la Plata. La guerra, ¿en qué impactos tuvo en la sociedad? Bueno, desde el punto de vista social es como que organiza y establece otra escala de ascenso social, de manera tal que el grueso de la dirigencia política de las Provincias Unidas del Río de la Plata de la primera mitad del siglo XIX se va a haber forjado en estos campos de batalla. Es tan importante la guerra que quiebra los viejos circuitos mercantiles que unían al Alto Perú con el espacio rioplatense. Para citar, digamos, dos ejemplos muy destacados de la influencia de la guerra en el proceso de la revolución. Pero la verdad es que en ese concierto de estas guerras de independencia, este episodio puntual de la batalla de Tucumán tiene una importancia significativa. Y a esto se agrega que le da un prestigio muy fuerte a Manuel Belgrano, que hasta entonces no había gozado de ese prestigio entre sus pares ni entre el gobierno instalado en Buenos Aires. Por supuesto, es muy conocida la situación o la anécdota de que él era una persona bastante reacia a recibir distinciones, premios y demás, y que de alguna manera toma con es bastante reluctante o reticente a aceptar los cumplidos y los premios y los homenajes que se le ofrecen luego de su triunfo en Tucumán. Pero aparte del prestigio de Manuel Belgrano, la ciudad de Tucumán, que eran las ciudades en ese concierto todavía indefinido de lo que eran los inicios del proceso de independencia, las ciudades tenían un protagonismo político propio. Y estas ciudades como sujetos políticos también ejercían una importante influencia en el curso de los acontecimientos. En el caso puntual de la ciudad de Tucumán, es recompensada la ciudad de Tucumán por los servicios prestados a la patria el 24 de septiembre de 1812, de manera tal que cuando se eligen los diputados para la Asamblea del año 13, se le asigna a la ciudad de Tucumán el doble de diputados que al resto de las provincias argentinas, en mérito, digamos, y como recompensa por los servicios prestados en septiembre de 1812. De alguna manera también en el triunfo de la batalla de Tucumán es uno de los elementos que va a jugar a favor de que el Congreso de Tucumán, que el Congreso que declarara la independencia en 1816 se organizara aquí en Tucumán, y a su vez va a convertir a Tucumán, que había sido una zona de tránsito permanente y de flujo permanente de mercaderes y comerciantes entre el Alto Perú y el puerto de Buenos Aires,
va a terminar transformando a esta zona en una suerte de frontera de la revolución. Luego de que Belgrano se hace cargo, luego Belgrano, perdón, se va hacia el Alto Perú, fracasa en su nuevo intento de triunfar, de conquistar el Alto Perú, regresa derrotado, es reemplazado en el ejército del norte por San Martín cambia la estrategia, decide que no se puede avanzar más por el Alto Perú, sino que hay que fijar una base defensiva acá en Tucumán, decide acuartelar el ejército acá, el ejército del norte acá en Tucumán, y que se convierta como un baluarte para evitar el avance realista hacia el sur. Y esto le permite a él planificar su estrategia de trasladarse a Mendoza, cruzar los Andes y liberar Chile y Perú. Bueno, este es un panorama de lo que fue la batalla de Tucumán. Creo que es una fecha muy importante para la historia argentina y que merecidamente forma parte de uno de los rasgos importantes de la identidad de los tucumanos. Muchas gracias.